Ser o parecer, ser y parecer, también podríamos decir. De alguna manera, estas dos palabras son más sobre todo esta interacción, ¿no?, entre estas dos palabras, ¿no? Porque ser y parecer, ser o parecer, ¿no? Podríamos decir ser y o parecer, son como, o deberían ser parte de una misma cosa, ¿no? Porque creo que esa complementación, ¿no?, nos puede muchas veces ayudar a encontrar o a caminar en dirección hacia algo que, cuando hablamos de esto de ser y parecer, o ser o parecer y o parecer, o sea, digamos, como lo querramos plantear, o más que como lo querramos plantear, como lo querramos sentir, estamos hablando de quizás de un equilibrio, digamos, de la búsqueda de un equilibrio, ¿sí? Esta búsqueda del equilibrio a veces nos impulsa o quizás viene causada, ¿no?, por cierto, si se quiere, desequilibrio entre esto del ser y el parecer, ¿no? Soy quien soy, o más muestro algo que quiero parecer pero que no soy. Entonces hay entre esto del ser y el parecer también una necesidad de un equilibrio, ¿no?, de un sano equilibrio. Y justamente equilibrio es la palabra en la cual nos concentramos y pensamos que justamente ese es el punto medio, ¿no? No es ni una cosa ni la otra. Por eso ser y parecer, ser o parecer, bueno, es un dilema, ¿no? Pero es importante incluir estas dos facetas, si se quiere, ¿no? Porque son las que de alguna manera nos van a dinamizar, nos van a hacer sentir a veces como que estamos pisando en falso y nos van a ayudar a volver a un cuestionamiento, a una autoobservación en la cual podamos de nuevo decir ser o parecer, qué es más, qué es menos, y no tiene que ser ni una cosa ni la otra, ¿no? A veces parecer y no ser puede ser muy bueno, a veces lo opuesto también puede ser muy bueno, pero muchas veces ese parecer que no somos nos puede ayudar también como para avanzar en una dirección, como dar esos primeros pasos, ¿no? O ni siquiera los primeros pasos, ¿no? Al menos esa toma de decisión interna, ¿no? Ese clic en nuestra voluntad interna, ¿no?, que a veces nos puede ayudar esto de una sobreactuación en algo, ¿no? Que nos puede de alguna manera servir como pantalla en la cual estamos nosotros mismos y nosotros nos observamos a nosotros mismos en esa pantalla, que nos ayude a avanzar en esa dirección, y que esa pantalla sea como una dirección en la cual avanzar y después poder de alguna manera fusionar ese parecer que es esa pantalla y ese ser, nosotros que estamos mirando esa pantalla. Por lo tanto, es bueno que lo podamos a veces incluir y apreciar y valorar
¿Mm? Este ser que a veces, este parecer, perdón, que de nuevo, que a veces puede ser un poco disruptivo, puede ser un poco como contraintuitivo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Y sobre todo en un momento en el cual cuando observamos este orden astrológico, este cielo astrológico de hoy, de estos días, ¿no? Que nos encontramos con varias cosas, ¿no? Una de ellas es una relación de cuadratura, de tensión, de necesidad de integración, de necesidad de pensar, repensar, de ser y parecer, podríamos decir también, entre dos energías, dos directrices de nuestra vida que son muy importantes, como son estas de Marte y Urano, ¿no? Que nos habla justamente de esto, de ser y parecer, ¿no? De esto de decir cuál es la fuente de la cual yo tomo esa inspiración, no tanto ya esa energía, sino más bien esa inspiración, que también es energía, para dar esos primeros pasos, justamente esos primeros pasos, ¿no? O ese primer paso al menos mental de ir en una dirección, que podríamos identificarlo como Marte, ¿no? Pero esa inspiración, ¿no? Esa capacidad de volar un poco, de soñar un poco, pero con los pies en la tierra, en el sentido de algo que sea concretable y que esté, o por ahí que nosotros no lo veamos concretable, pero que esté de alguna manera conectado con nuestra realidad, con hechos reales, y que después por ahí lo podamos ver como algo difícil o más o menos, pero que esté conectado con, o sea, la continuidad de algo real, ¿no? Que esto lo podemos pensar mucho desde Urano. Otro tema muy interesante que podemos encontrar hoy es una suerte de desequilibrio justamente, ¿no? Porque lo que tenemos es, cuando nosotros observamos ese cielo astrológico, esa rueda astrológica, ¿no? Nos encontramos con varias cosas. Una es esta que acabamos de decir, de Marte y Urano, algo que muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nos habla de un equilibrio, ¿eh? Nos habla de un equilibrio porque si esa capacidad de creación no la conectamos de manera consistente con una acción o con una voluntad o al menos con la generación de una voluntad de acción, se vuelve de alguna manera perjudicial para nosotros, ¿no? Rompiendo un desequilibrio, ¿no? Yendo o muy para el lado del parecer o muy para el lado del ser, pero sin buscar un punto medio, ¿no? Y de alguna manera esa observación del cielo que hacemos nos habla un poco de esta equilibrio, desequilibrio, ¿no? Cuando, por ejemplo, observamos que todos los planetas, todos, están como si fuera en la parte de arriba, ¿no? En el medio círculo superior, ¿no? Y abajo prácticamente no tenemos nada, o no tenemos nada directamente lo que son planetas físicos. Lo único que tenemos, de modo, si se quiere, bastante aislado, ¿no? Y bastante aislado no solamente porque está lejos de donde están todos, no está en ese círculo superior, sino que también está bastante aislado desde el punto de vista de las relaciones, esto que se llama en astrología los aspectos, que es Lilith. Y que es muy interesante, ¿no? Porque Lilith de alguna manera nos habla un poco de esto del ser y el parecer, del equilibrio y el desequilibrio, de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Esto de poder conectar, reconectar, encontrar, reencontrar un propósito, ¿sí? Que nos haga de alguna manera recuperar un equilibrio. Un equilibrio de que, ¿qué equilibrio, digamos, ¿no? Porque a veces el equilibrio o el desequilibrio, la sensación del desequilibrio emocional, ¿no? Viene por ahí a raíz, ¿no? De esto que decíamos antes, ¿no? A veces de esta imposibilidad de conectar ideas, iniciativas, proyectos con acciones concretas o con la voluntad de accionar,
esto que decíamos antes, esto ya nos lleva a un desequilibrio. Y esto ya nos empieza a llevar después a otro tipo de desequilibrio que ya va más allá de lo que planificamos y de lo mental. Ya pasa a ser algo emocional, porque lo empezamos a vivir como una frustración. Y atención, porque muchas veces esos sueños, esos deseos, esas ideas, ¿no? Que ni siquiera le damos la posibilidad de crear la voluntad de una iniciativa en esa dirección, ¿no? Son muchas veces ideas que vienen dando vueltas en nosotros de hace mucho, pero que porque no conviene, porque qué van a pensar los demás, me dijeron que está mal, cómo le va a caer a los demás, no es lo que yo soy, yo no estudié para esto, yo no trabajo de esto, o mi trayectoria de vida, ¿no? Estas películas que nos vamos creando, que nos van autolimitando y que de alguna manera alimentan esta frustración y que después llevan, ¿no? a esta encerrona, ¿no? Que es este aspecto, esta relación crítica de integración entre Urano y Marte, ¿no? De no poder integrar, ¿no? Esto que estábamos diciendo, ¿no? Este mundo intelectual de ideas, de conectar ideas nuevas, innovadoras, con una realidad y la acción concreta o al menos la idea de poder dar un paso en esa dirección. Entonces, un poco es desandar esto, ¿no? Y cuando decimos desandar todo esto, ahí es cuando nos encontramos un poco con esta idea de Lilith, que no por casualidad está como al margen de todo, ¿no? Por un lado están todos los planetas por arriba, ¿no? En la parte superior de ese círculo astrológico, y abajo sola está el Lilith, que justamente nos habla de eso, ¿no? Nos habla de eso, nos habla de esto de decir, ¿cuáles son esas trayectorias? ¿Cuáles son esa trayectoria profesional, esa trayectoria de vida? Eso de lo cual yo no me puedo mover porque yo soy eso, porque yo siempre quise esto, porque yo siempre fui así y por lo tanto yo no puedo ni siquiera considerar estas ideas. Y el decir ni siquiera puedo considerar estas ideas, estos proyectos, estos flashes que se me pueden venir a la cabeza, traba todo camino que nos pueda conducir a un Marte, es decir, a dar un paso en la dirección a algo, o al menos poder construir una idea de tener voluntad para hacer eso. Fíjense lo que estoy diciendo. Construir una idea de poder hacer eso, ni siquiera eso. Porque a veces construir esa idea de que yo puedo hacer eso, yo podría hacer eso, tiene que ver con ese parecer que lo tenemos que ver como reflejado en la pantalla. A veces, cuando queremos pasar de la nada a la acción, y sobre todo cuando estamos tan condicionados por estos programas del deber ser, yo siempre fui así, a mí siempre me dijeron, mi trayectoria, cómo voy a hacer eso, tiene que ver con que queremos pasar de la idea a la acción directa, y no, pasemos primero a esta idea de la posibilidad de tener la voluntad de hacerlo, la voluntad de poder dar ese paso transgresor, de un poco salir, al menos probar, ¿qué pasa si en esto me salgo un poco y pruebo esto nuevo? Lo veo en la pantalla, lo veo en el parecer, a ver cómo lo puedo integrar. Es un poco, nos está hablando este orden equilibrado y desequilibrado a la vez, con unas ganas de poder al menos intentar esto con esta Lilith afuera de ese medio círculo astrológico donde están todos los planetas, y esta tan importante necesidad de integración entre la acción, la voluntad, la imaginación de la voluntad y el hacer concreto, innovador y productivo para nosotros.